Amable, querida y amada comunidad del Geekófono, sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo. Nuevamente les damos la bienvenida. Vamos hoy a hablar de un tema que a mí me gusta un montón. Espero que no vaya a salir tan largo, aunque es muy probable. Y para ello estamos acá con el otro habitual de siempre, Josué. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, gente de Geek? Pues sí, aquí venimos otra vez en el Geekófono, sobre todo porque ya en el capítulo pasado habíamos dicho, o antepasados, que ya no me acuerdo en qué orden han estado los comentarios que hemos hecho, sobre que este capítulo venía, o sea, se estaba cocinando, era cuestión de tiempo, más porque aquí el señor Jorge es el gomoso, más gomoso. Bueno, yo también era gomoso, pero ya no tanto como él ahora. Y como verán siempre en mi recuadro, yo siempre spoileo los temas que se ven aquí en el Geekófono, que son los juegos de lucha. Lo que más nos gusta, creo que a la gran mayoría, todos tenemos un juego de lucha que nos puede estar gustando. Sí, totalmente de acuerdo. Hoy vamos a hablar acerca de juegos de lucha, alguito de su evolución de pronto, y sobre todo pues nuestras anécdotas y percepciones personales, ¿no? Daigo actually angry. Justin's turtle style. Overcome Rao. Now on the verge of putting Daigo down 1-0. Justin! Bueno, para entrar en materia, vamos a arrancar por un dato muy consistente, yo creo, y es que los juegos de lucha se han convertido en una parte, en un componente de la cultura popular que ya está muy arraigado dentro de la cultura geek. Yo creo que no existe ninguna persona que esté metida en este rollo que no sepa quién es Ryu, quién es Chun-Li, quién es Raiden, quién es Liu Kang. Casi todos la tenemos clarísima. De hecho, para más Inri, que desde hace algunos años Epic viene metiendo skins de Street Fighter y similares en su popularísimo Fortnite, ¿no? Es una vitrina, es una vitrina del megaverso de la ficción humana. Sí, entonces yo creo que podemos partir de ese hecho, creería. ¿O tú qué dices? Sí, porque, digamos, ya que mencionas a Fortnite como uno de los que más saca a relucir personajes o imágenes de la cultura pop, porque pues ahí ves de todo, tanto personajes de anime, de series, películas, ya también están los juegos de lucha. Y Street Fighter como franquicia no solamente entró a Fortnite, sino está en Monster Hunter como skin. Creo que hasta en mods también siempre meten algún personaje de Street Fighter. En películas. Bueno, también tuvo su película que dejó mucho que desear en su época. Haciendo la aclaración, tuvo varias películas, ¿no? Bueno, live action. Sí, hablando de live action. Tuvo varias animadas. Y además también súmale ahorita el revuelo que ha tenido Mortal Kombat también en su película, sí, live action. Sí, y las de animación que han venido sacando. Uh-huh. Con animación creo que es la que más han expuesto esa franquicia, tanto Mortal Kombat como Street Fighter. Sí. Últimamente creo que también pasaron Tekken, sacó, si no estoy mal, en Netflix creo que hay una serie animada y también sacaron su película. Obviamente tienen ese problemilla que llevaban hace muchos años todo producto de videojuegos, ¿no? Que los productos no eran muy buenos, pero pues por lo menos te entretenían. Creo que en ese momento Mortal Kombat fue el juego que tuvo la mejor película en su momento, o por lo menos la más aceptada por el público. O sea, todos nos pareció entretenida, o por lo menos los que habíamos jugado el juego y vimos la película y dijimos, estos son los personajes, eran tan reconocibles, sí. Que fue lo opuesto a lo que sacó Street Fighter en su momento, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, Mortal Kombat tuvo muy buena fama en esa época. Estamos hablando de la década del 90. Sí, Que así de la viejos primera somos. película, así de viejos somos. Hace 30 años, qué horror. Yo me gocé harto esa peli, yo me la gocé mucho. Y de hecho, lanzaron una secuela que se llamaba Armageddon, que eso fue un despropósito. Ese sí fue cuando supimos que no levantaría cabeza en las películas de videojuegos. O sea, No, esa es la del meme que podemos poner aquí mismo. Cosa tan horrible esa vaina. no, Espantoso. cuando veías a la Shiva, que parecía que tuvieran primero que todo, Shiva es un personaje súper musculoso, femenino, de la raza. ¿Cómo se llaman los de Shokan? Los Shokan. Y llega esta actriz, una actriz súper delgada, con unos brazos falsos que se ven que no tiene control porque los pone así y se mueven como plástico. Y yo dije, no, qué despropósito es esto. Pero pues yo cuando lo vi pues pequeño no notaba tanto esos detalles, pero aún así se me hizo ridícula. O sea, imagínate cómo estaba de mala la película. Era espantosa. No, ya, yo creo que la penetración de los juegos de lucha en la cultura popular es bastante divertida. Nada más hablando de unos poquitos, porque, a ver, producciones cinematográficas y de animación hay a montones. Por ahí sacaron una película de King of Fighters, que fue un desastre. Tuve la oportunidad de verla y no me la terminé. Sí, es espantosa. Que no. Pero bueno, vamos a ver si en el futuro. Ahorita creo que han levantado un poquito de vuelo con las animadas de Mortal Kombat y eso. No, incluso la última película de Mortal Kombat, a pesar de que no es tan buena audiovisualmente, es bastante aceptable para lo que se ha sacado. Y creo que también llamó un buen público que no conocía la franquicia, sobre todo desde ese punto de vista fílmico. Correcto. Dejó buen sabor de boca y creo que se está filmando una secuela. Sí, creo en eso. Ahora, con respecto a las animadas, que es donde más se han destacado tanto las de Street Fighter como las de Mortal Kombat, creo que incluso The King of Fighter tuvo unos cortos animados. Sí, correcto. No me acuerdo de qué saga, porque creo que eran para publicitar un videojuego, pero no sé de cuál de todos ellos. Era de la saga de Ash, si no estoy mal. Es desde más o menos desde King of Fighters 2003 para acá, creo. Si no estoy mal, 2003 para acá. Sí, pero bueno, entremos en materia con detallitos personales. ¿Cuál fue el primer juego de lucha que jugaste? Creo que, como la gran mayoría de nuestra generación, el primero que vi fue Street Fighter 2. Fue la típica edición. Es un niño de, ponle como 9 años, 10 años. Ahora sí me van a graduar de viejo cuando yo haga el comentario. Me acuerdo que estaba yendo para comprar unas cosas y la típica, veo una máquina blanca con Ryu a un lado, Ken al otro y un grupo de chicos ahí escuchando el Hadouken. Cuando me acerco y veo, pues era el intro. O sea, solamente habían unos niños que estaban ahí supuestamente jugando porque no tenían la plata, pero hacían la mímica como jugando mientras estaba pasando el intro de presentación del juego. En eso de que se ve a Ryu así como moviéndose en 3D, todo eso me impactó tanto ver ese personaje. Y después el otro, que es la típica, ¿no? La escena en la que está un tipo rubio con uno morenito y le mete el puñetazo y se va hacia arriba de la pantalla, ¿no? Entonces, es la intro del primer Street Fighter 2, porque hubo gihuemeles de... Sí, fueron un montón de cambios, de reediciones que... Y ese fue como, podría decir que el primero que vi en consola. O sea, ni siquiera en consola, en maquinita, la típica maquinita, ¿no? Sí. ¿Y la tuya? ¿Cuál fue? Ahora sí, vamos a... Esto lo voy a poner en color sepia. Por favor. En mis tiempos, cuando se jugaba la Nintendo Entertainment System, el primer videojuego de pelea que yo jugué fue EA Air Kung Fu. Es un juego viejísimo, que tenía como algo de la filosofía de lo que después venían a hacer los juegos de pelea. Pero pues, nada que ver. Los videojuegos de pelea que volví a ver con el paso del tiempo fueron juegos de corte de beat 'em up, como había uno que se llamaba Spartan o Karateka, no me acuerdo. Karateka.
Había uno de karateka, porque ese fue el que yo jugué cuando me compré el Nintendo. O sea, el gris. Sí. Y es el que venía ahí. Sí, tal cual. Esos fueron mis primeros acercamientos a los juegos de pelea. Y a ver, les boté tiempo siendo chiquitín, tendría, no sé, 12 años, 13 años. Sí. Y les boté tiempo en la casa de los amiguitos y eso, porque yo no tenía consola. Y me enamoré como a medias, ¿no? O sea, me enamoré como, y qué bacano como se siente, pero qué feo que se ve. Y se me hacía que le faltaban cosas, le faltaban muchas cosas. Air Kung Fu tenía, por ejemplo, una particularidad que tu personaje saltaba, tú lo hacías saltar contra un lateral de la pantalla, sí, y el muñequito se devolvía, o sea, hacía como un salto de pim, pim, o sea, hacía un rebote todo raro. Y había cosas que se sentían raras en ese juego, hasta que vine a conocer con los años, mucho tiempo después, Street Fighter 2, que fue un boom en los 90s. Más o menos yo lo vine a conocer como en el 94, 95, ya llevaría como unos 3, 4 años andando el juego ya en forma. No, yo lo conocí y llevaba, ese es del 94, no, ese es de antes, ¿no? Porque no, es que como el 91. Porque yo creo que Street Fighter 1 creo que es del 80 y debe ser como del 85 al 80 y... Porque yo me acuerdo que fue de los últimos juegos que yo jugué antes de venir aquí a Colombia. Yo lo jugaba cuando estaba en Perú todavía, y eso fue más o menos, habrá sido entre el 91 y 92, por ahí. Street Fighter 1 es de 1987. Y Street Fighter 2 debe ser como del 92, más o menos. Así te digo exactamente de qué año es eso. Del 91. Sí, entonces... 1991. Porque es que yo cuando lo vi, la máquina estaba nueva. O sea, era como que... recién puestecita. No había mucho en ese lugar, como que... No había mucho revuelo porque pues la gente no sabía qué era. O sea, como que lo veían todo como una novedad, ¿no? Y los niños, sí, pues la típica, los niños así como que, ¿qué es esto? Me acuerdo que habían otros chicos todos grandotes jugándolos. Y no falta el niño ahí trepado así, como mirándolos, como diciendo, a ver, ¿qué están haciendo? Y los sacaban como de una pata de, quítese que no me deja presionar los botones. Sí, es cierto. Yo probablemente sería uno, probablemente estuve en las dos, probablemente no, sé que estuve en las dos. En los dos puntos de vista. En esas dos situaciones, sí. Sí. No, Street Fighter 2 yo creo que marcó un antes y un después para los juegos de pelea en general, yo creo. Para mí lo que más me enamoró fue la definición de los gráficos, clarísimamente. Que se veían los personajes grandes, a full color, con esos movimientos como tan precisos, como tan... Era un juego muy bien programado, considerando el año. O sea, bien programado me refiero a que, dadas las limitaciones técnicas del hardware y del software que había en esa época, es un juego que se deja jugar muy bien incluso a día de hoy. Hoy sigue habiendo comunidades que siguen haciendo torneos de Street Fighter 2 o Street Fighter 2 Turbo o el Super 2, porque fueron juegos que marcaron tendencia, y yo creo que lo pusieron todo en orden para que arrancara el género ya en forma como lo conocemos hoy en día. Chistoso porque digamos que a mí Street Fighter 2, ese que lo vi, me hizo un daño porque yo después entré al Nintendo y los juegos de Nintendo no se ven como el Neo Geo. O bueno, como estaban en esos aparatos. Pues eso era una placa CPS-1, si no estoy mal, que era la Capcom Standard o Specials, que no me acuerdo. Capcom no me acuerdo. Sí, de esos detalles sí no me acuerdo. Y claro, cuando dije, bueno, me compré el aparato, voy a ver esas imágenes en mí. Y no, pues era el típico muñequito así de Kung Fu. Bueno, el de Kung Fu, que era como un personaje calvito. No sé si te acuerdas de ese. Sí, claro. Y el de... Incluso creo que había unos de Dragon Ball en esa época. Muy mal, muy feos. Pero era lo que había para esas consolas. Y yo decía, pero ¿por qué no se ve como el que se ve en la tienda? Ya no sabía en ese momento pues que habían diferentes formatos y que eso solamente se podía ver en esos aparatos y cosas, ¿no? Sí. Ya después, cuando pasé al Super Nintendo, que pude jugar ya el Street Fighter, ¿sí? Y de ahí empecé a ver ya los otros juegos de lucha que había, que era
el Fatal Fury, pero no De los... hecho, la anécdota, dato, yo creo que todo el mundo lo conoce, pero vale la pena resaltarlo. Fatal Fury es un hijo bastardo de Street Fighter 2. Sí. Porque muchos de los programadores que trabajaron en Street Fighter 2 originalmente se fueron de Capcom y se fueron a montar su negocio aparte, sus juegos de azar y mujerzuelas para otro lado. Y mujerzuelas. Y terminaron terminaron gestando Fatal Fury 2, que terminó siendo como la recolección de todas las ideas que no pudieron implementar para Street Fighter 2. Terminaron montándolas en Fatal Fury. Sí, porque hay personajes que son... Hay otros personajes que son supremamente copias. Ese juego al que te refieres es Art of Fighting. Es Art of otra Fighting. saga diferente. Entonces los confundí. Porque Art of Fighting, ahí aparecía Roberto con el otro, y eso sí siempre, y decía, este es Ryu. Eso es Ryu y Ken. Ryu y Ken, pero de otra saga. De otra. No, tal y cual. De hecho, con los años, Capcom terminó haciéndole mamadera de gallo a Robert García. Sí. Porque hicieron un personaje que se llamaba Dan Hibiki en Street Fighter Alpha. Ajá. Sí, que tiene la misma coletica y el rosadito. Y es una mamadera. Es un troll. Es una parodia, es un troll directo. Lo hicieron como por... Ahí yo creo que está el punto de quiebre y de la cosa rica que pasó en los 90, y es que hubo muchos caminos que recorrer con los juegos de pelea y cada empresa le empezó a meter su toquecito. Allá empieza a ver, en la década de los 90 tuvimos la creación y la llegada al mainstream de títulos de sagas importantísimas como Street Fighter, que la acabamos de mencionar por el lado de Capcom. Está Art of Fighting y Fatal Fury por el lado de SNK. Está Mortal Kombat en esa época de Acclaim. Tenemos a Killer Instinct en la época del Super Nintendo, aunque salió también en máquina en arcade. Sí. Llegamos como al 95, 96, entra PlayStation y llega el 3D con Tekken y sus similares, y Virtua Fighter y todos estos juegos. ¿Cómo se llama? El juego de las espadas. Samurai Shadow. Bueno, Samurai Shadow, no, el otro, el que sale que es parecido a Tekken, pero en el que sale Siegfried. Ese juego, el primero, Soul Calibur. Soul Blade. Soul Blade y Soul Calibur después, sí. El Soul Calibur fue como la continuación directa, fue la secuela directa de ese juego. Y se empieza a bifurcar esta vaina y empieza todo el mundo a sacar juegos y a sacar vainas raras. Es que salen... Yo creo que y empiezan como a generarse cierto tipo de estándares, ¿no? O de estándares no, sino como de... No sé, como de tendencias. Porque es que los juegos de pelea son muy diferentes entre sí. Hoy en día tú ves una variedad ridícula y absoluta, pero eso tuvo un punto de origen. Un punto de origen es que hay juegos que se juegan muy como Street Fighter. Ponle al caso King of Fighters, pero en algún punto son juegos que tomaron una dirección diferente, ¿no? Entonces, donde más importaba era combiar. Se volvió más técnico se volvió un poquito más técnicos, correcto. Y hay otra vertiente que es la que arrancó Mortal Kombat, que es una vertiente. Yo siempre me ha parecido que el Mortal Kombat era un juego muy ortopédico, ¿no? Sí. Es como muy rígido, como que no admite muchas cosas. Los de hoy en día son otra cosa, pero cuando empezó era otra cosa, sí. Era otra cosa. Que de hecho ese juego, Mortal Kombat, es el juego por el que terminaron poniéndole clasificación a los videojuegos por parte de la DSRB. Yo me acuerdo todavía tan cargado de violencia. Yo me acuerdo todavía que cuando yo ya estaba aquí en Colombia, ya estaba estudiando aquí, y entre todos los niños siempre se hablaba, oye, ¿sí viste el juego donde le sacan la cabeza? Y todo eso. Yo, ¿cómo así que sí, pero es que no se consigue y lo tienen allá en la tienda? Y todos, vamos allá a chismear a ver qué está. Y siempre había un tipo ahí, no sé, es como que un estereotipo que traen las maquinitas, que está un tipo alto o un joven alto, todo como desaliñado, fumando. Entonces está haciendo combos ahí, dejaba su cigarrillo a un lado y era dándole, mejor dicho, y veíamos la Fatality de Canon. El que siempre jugaban casi era como Scorpion o Sub-Zero. Eran los preferidos de ellos. El combo de congelar, el uppercut, congelar, uppercut. Pero, claro, cuando veo la Fatality, creo que la de
La de ¿cómo es que se llama esta? La de Milena. No, Milena no estaba en el primero, sí. No. No, era Kitana. Kitana salió también en el segundo. En el No, sí, primero pero- la única chica era Sonya Blade. Ah, Sonya Blade. Esa es la de la que le tiraba el polvo y lo quemaba así y todo eso. Y los gritos, y yo decía, uy, ¿qué estoy viendo? ¿Esto qué es esto? O sea, y la verdad sí asustaba a los chiquitos. O sea, nosotros estábamos chiquitos y decía, pero nos daba curiosidad. O sea, si tengo ese juego, ya soy adulto. Te sentías pro si sabías jugarlo. De hecho, con Mortal Kombat, el Fatality que a mí más me impactó toda la vida fue el de Sub-Zero. Que le quita la cabeza y le saca con espina dorsal y todo, y el chorro, ¿no? De sangre. Las voces, el audio de Mortal Kombat era una cosa de otro mundo en esos años. Yo Es un me acuerdo- juego que realmente marcó Sí, tendencia porque y no marcó solo- toda una generación. Yo creo. No solo los fatalities te jodían, sino, o sea, mentalmente que a un chiquito lo dejaba como tostadito, sino los escenarios. O sea, los escenarios también. Veías Súper gente creepy. colgada, para allá matando a alguien de lejos y cosas así. Sí, tal y cual. Tal y cual, el escenario más, yo creo que de los más tradicionales, el escenario más venerable de Mortal Kombat era The Pit, el puente. Que era al fondo en el segundo juego de Mortal Kombat, al fondo veías gente peleando, y si ejecutabas la Fatality, el escenario caía, ¿no? el personaje caía a lo largo de todo el escenario y terminaba abajo empalado en un montón de pinchos. Y el Era, grito de- era tremendo. hasta los era sonidos tremendo eran eso. muy pailitas. Sí, sí, sí. No, es un juego que marcó muchísimo. Y en medio de todo, es curioso ver que la mayoría de los videojuegos tienen historias tontas, ¿no? Casi todos los videojuegos de pelea tienen unas historias que son... Últimamente sí ha sentido que les han movido un poco la tuerca como para tratar de darles un poquito más de sentido argumental. Pero igual siguen siendo juegos de lucha y tratar de ponerle Es que arcos argumentales es muy difícil. Es que o sea, el objetivo de esos juegos es, tienes un rival, vénselo. A golpes o técnicas de combate, o sea, uno y uno, ¿no? Correcto. Entonces, pues darle más profundidad sería chévere, pero no la necesita. O sea, no es como que algo importante para que ese juego se popularice de por sí. O sea, tú ves, si los personajes son atractivos o hay algún movimiento llamativo, ya con eso atrae la mirada. Pues de hecho hay una... Ahorita precisamente, de hecho el episodio nació un poco por el hype que nos dio en un episodio de noticias que ya se publicó hace algunos días. Hablamos de la entrada de Akuma a Street Fighter 6, Sí. que es el juego de lucha del momento. Sí. Y en ese juego Akuma tiene una historia que es muy interesante. Hace años hicieron unos corticos en YouTube Sí. de Street Fighter. O sea, unos corticos, no, una serie episódica. No me acuerdo cuántos episodios eran, que era como 6, 8. Bueno, Alcancé a verlos y quedé muy encantado por el tratamiento que le dieron a los personajes. Aunque pues igual me quedaron a ver muchas cosas, pero hubo un arco muy particular que fue como todo el conflicto que hay entre el maestro de Ryu, de Ryuken, con su contraparte Akuma. Y ese arquito argumental tiene mucha madera y es muy interesante, pero lastimosamente no sé qué tienen en la cabeza esta gente de Capcom que no lo aprovechan y no explotan, ese tipo explotan de cosas eso. que son bien bonitas. Igual Bueno. que pasa en The King of Fighters, que tiene unos arcos argumentales bastante interesantes y bastante chéveres. Pero hacen las primeras versiones medio cuaja algunas cositas para resaltar, pero como que se olvidan de la esencia de contar una buena historia. Yo ya para King of Fighters es un videojuego del 94, salió en 1900, su primera versión fue King of Fighters 94. Y eso fue todo un boom en su momento porque lo que estaban haciendo era coger todas las sagas más o menos famosas de SNK en sus diferentes videojuegos, coger a los personajes principales y hacer un matchup entre todos meterlos en en un torneo. en un solo torneo. Entonces veías cosas tan inverosímiles en ese momento, estábamos chiquitos, veías cosas tan inverosímiles como ver pelear a Ryo Sakazaki de Art of Fighting contra Terry Bogard de Fatal Fury, con sus respectivos equipos, porque era un juego de Sí, tres personajes contra fue la tres. primera vez que yo vi eso y dije, o sea, ya puedo jugar
con 3. Ya después obviamente metieron a los ¿cómo es que se llaman? A los que se meten en la partida para los strikers. El caso es que fue el COP 99 en el que seleccionabas 4 personajes y había uno que tú podías utilizar como striker. Cualquiera, de los 4 que elegías, uno de esos lo podías usar como striker en tu partida. Striker es que juegas con tus 3 muñequitos, te matan uno, entra el otro, te matan el segundo, entra el tercero, te matan el tercero y pierdes la partida. Pero en medio del combate podías llamar al cuarto con una combinación, un par de botoncitos, para que entrara a echar una mano. Pero no me acuerdo si fue ese o fue, creo que fue X-Men, Street Fighter vs. X-Men. No, SNK Capcom. No, sí, Street Fighter vs. X-Men, que era un juego también de estilo tag. Y eso se volvió una moda. Eso lo metió Tekken. Sí. Eso lo metió un montón de gente. Es que eso fue Capcom como después. Que en el 2000 fue ese boom de muchas mezclas de diferentes franquicias. Por ejemplo, es que ya veíamos también a personajes de Resident Evil ahí metidos a luchar, sí, de Marvel. Capcom. Creo que DC nunca se metió en esos juegos, ¿o sí? Entró en un fregado de esos con un juego que se llamaba Mortal Kombat, DC vs. Mortal Kombat, una cosa así, que eran los personajes de DC Comics y haciendo equipo con los personajes de... De ahí saldría después el de... De ahí salió, eso fue un batacazo, no les fue muy bien. Tuvieron su fanaticada y eso, pero el ritmo de ventas bajó mucho y ya todo el mundo dio por entendido que a Mortal Kombat ya se le había acabado el... Es que ese creo que fue cuando hicieron que no se podía matar a los superhéroes, ¿no? Que no podían usar fatalities. Pues los superhéroes sí traían fatalities, pero eran una cosa toda ridícula, toda tonta, porque los personajes de DC no matan. Entonces... O no se veía la muerte o algo muy como... Sí, porque tú tampoco le podías hacer la fatality a Superman, por ejemplo. Entonces esos juegos fueron un batacazo feo, pero fueron la semilla para lo que después vino a ser Injustice. El famosísimo juego de superhéroes de DC que vino a salir también de la mano de NetherRealm Studios, de Ed Boon, el creador de Mortal Kombat, que es el que sigue dirigiendo la franquicia aún. Y eso sí fue muy rompedor. Un juego que en su momento sí llamó... No solamente tenía personajes, sino que también tenía lo que tú comentabas ahorita, una buena historia. Tenía una buena historia, pues de hecho cogieron como las esquirlas de como les fue en Mortal Kombat, en el Mortal Kombat 9, que oficialmente se llamó solo Mortal Kombat a secas. Y que fue como una reimaginación de los primeros 3 juegos de Mortal Kombat. Pero ya lo devolvieron otra vez al terreno del combate 1 a 1 en un escenario en 2D, pero retomando como todas las cositas que hicieron famosa la saga durante la década de los 90. Ahí implementaron una vaina que era como una especie de modo historia, que te iban contando como el cuentico, te iban echando todo el carretazo. Y entre pelea y pelea veías cinemáticas y veías cómo interactuaba cada personaje con cada otro, cómo se iba desenvolviendo la historia, mientras unos iban haciendo una cosa, los otros iban haciendo otra, y se volvió una cosa interesante. En Injustice fue donde realmente eso explotó. Explotó en que se volvió tendencia y casi todo el mundo quería hacer lo mismo, pero no había una forma cómoda de hacerlo. Se podría decir que entonces ellos implementaron esa escuela de contar historia, o sea, sacar como el modo historia del... Porque sí, o sea, Mortal Kombat es el que ha tenido ahorita su modo historia y tiene las cinemáticas más los combates. Pero me parece que también de ahí lo toma Tekken, porque Tekken también empieza a sacar ese mismo estilo. Entonces sería gracias a lo que hizo NetherRealm. Sí, claro, sí, ellos fueron como los pioneros haciendo esa técnica, pero igual casi todos los estudios intentaron replicarlo, pero no les funcionó del todo bien. O sea, siempre iba como a partidas la vaina, iba como mal. Y yo veo un problema durísimo en ese tipo de desarrollos. Y es que si tú ves más o menos hoy como el panorama del gaming, de los torneos de juegos de lucha, te vas a dar cuenta que Mortal Kombat sigue teniendo fanaticada, igual que la ha tenido los 2 juegos de Injustice que han salido. Pero la gente no responde tanto porque son juegos que tienen unas mecánicas un poco articuladitas, son bastante rígidas, no son juegos como que se disfruten tanto de ver, digamos, porque tienen una mecánica que no está tan pulida.
De hecho, hoy en día los juegos que más gente está llamando son los juegos de el Street Fighter 6 de Capcom, en su momento el 5, pese a lo mal que le fue al arranque, pero siguió marcando tendencia. Y es un problema que yo sí lo veo desde que NetherRealm empezó a hacerlo con su Mortal Kombat. Yo sí empecé a notar ese: si le metes plata a una cosa, no se la metes a otra. O sea, si tienes que poner a un montón de gente a hacer animaciones, a hacer cinemáticas, a hacer diálogos, a hacer un montón de cosas, son recursos que le podrías meter a un mejor diseño de combate, a un mejor gameplay y a un mejor game sense. Y se nota mucho. Sí, podría decirlo porque, por ejemplo, los últimos juegos que han sido exitosos, pues aparte del Street Fighter, el último, el Dragon Ball, el que salió hace poco, y son combates de acción frenética, rápida, lo mismo el Smash, que también es lo mismo, o sea, aunque yo sí no soy fan del Smash, pero entiendo por qué les gusta a muchas personas. Yo sí soy más de la... O bueno, cuando jugaba juegos de lucha, me gustaba mucho, siempre me han gustado mucho los juegos técnicos, estilo The King of Fighter o los Guilty Gear, pero nunca he llegado a masterizarlos, ¿no? Porque es que sí requiere demasiado tiempo. Pero sí me gusta por lo menos saber que si hago cierta combinación de botones, salen combos realmente interesantes. Ya de ahí salté al Tekken, que también me gusta cómo puedo hacer los combos, aunque sí es muy... También tiene ese mismo problema de Mortal, que a veces se siente demasiado rígido. Sí. Pero pues me interesa mucho porque sí hay como diferentes formas de luchar muy reconocibles de las artes marciales, ¿no? Por ejemplo el Kung Fu o diferentes técnicas que se hagan. Entonces me gusta cómo se ve en ese aspecto. Sí, hoy en día yo al que veo como el campeón de campeones es Street Fighter por su... Es que el 6 fue un bombazo. Es que salvó en sí a la franquicia. Si nos esperábamos que corrigieran las cosas, yo me las esperaba porque el 5 dejó mucho que desear. Al 5 le metí buenas horitas, pero sí dejaba que desear. O sea, tuvo un arranque espantoso, la monetización se me hizo un poco... ciertos detallitos o sea, habían iniciativas muy bonitas en las mecánicas de juego, pero te ponías a jugarlo en línea y como que sentías que todo se iba al garete, no era del todo tan disfrutable. Y se empezó a notar muchísimo el tier list, la clasificación de héroes. Había momentos en los que tú entrabas a cualquier partida y siempre jugabas contra el mismo... Tenías 10 partidas al día y de las 10 partidas, 8 eran contra el mismo personaje. Que era en ese momento, cuando recién salió Street Fighter, eran Guile o era Ken. Eso que Ken en ese momento no estaba tan bien rankeado, pero todo el mundo estaba jugando con ese bicho. Entonces daba un poquito de pereza porque el juego no estaba del todo bien balanceado. El lanzamiento, como ya lo comenté, fue un desastre a todas luces. O sea, fue espantoso. Pues hicieron todo mal. Fue en su momento el juego que estuvo en boca de todos por lo mal que había salido. Correcto, porque el juego mecánicamente estaba muy sólido, pero es que el contenido era súper escaso y casi todo estaba mal balanceado. Es que fue un juego... Con la noticia eso de que querían hacerlo un juego de servicio, como servicio, que se supone iba a durar para siempre. Y que no fue así porque después empezaron a hacer recopilatorios del Gold y yo no sé qué vaina. Y ahorita salió Street Fighter 6 el año pasado, fue un batacazo. Lo compré de goma. Me esperé como un mesecito más o menos. Y desde el primer momento que le puse las manos encima, hombre, lo sientes muy bien. Es un juego que explota una técnica, no sé si sea una técnica en sí, una forma de juego que es el juego neutral. El juego, o sea, le saca mucho jugo al juego neutral. El juego neutral es que eso lo tienen casi todos los juegos de pelea, algunos lo usan mejor que otros. El juego neutral es que es ese momento de la partida en el que los dos personajes están mirando por dónde atacan o por dónde le entran al oponente. Es en el momento de los movimientos donde los muñecos se van así.
Sí, tú los ves todo el tiempo haciendo así. Sí, tal cual. Y es ese momento en el que en microsegundos los dos peleadores, los dos combatientes están pensando, ¿qué hago? Le entro por abajo, le salto, no, pero es que si me mandan, no, pero es que si me hace, pero es que si me quitan, si se me mueve para este lado no le puedo encajar esto, le mando un proyectil o lo presiono de lejos. Ese estilo de juego es bien complicado y yo creo que es de los fundamentos más duros que uno tiene que entender para aprender a jugar seriamente juegos de lucha. Y Street Fighter 6 es una delicia, un chef kiss en ese sentido, porque la tensión es durísima y cuando ya te entra un personaje a la ofensiva, un oponente a la ofensiva, se siente que se te van encima con toda y que se te van muy mal. La presión en la esquina es muy complicada de sortear. Es un gran juego. Metieron un movimiento que se llama el Drive Rush. El Drive Rush es que, digamos, tú golpeas a un personaje, tienes una barrita con unas pepitas, la barrita de Drive. Tiene unas propiedades bien particulares, y es que con esa barrita, entre muchas de las funcionalidades que tiene, tú conectas un golpe y el oponente se lo cura o no, tú puedes de una avanzar, como dar un saltico hacia adelante para continuar de una con más combinaciones de golpes. Entonces pones al oponente en una vaina que se llama Option Select, un 50-50. ¿Qué me va a hacer? ¿Me va a agarrar? ¿Me va a continuar el combo? ¿Me va a meter presión con un overhead? ¿O es un juego que requiere una planeación estratégica? Una cosa de esas que me gustaba mucho de los juegos, y es como han evolucionado, ¿no? O sea, de ser simplemente patada, salto, tu podercito, como fue al principio, después pasó al de King of Fighter, que fue la primera vez que vi los combos, o sea, las ultis que se sacaban, que te comentaba detrás de cámaras, era como que, o sea, yo pensaba de pequeño que, uy, cada vez que están haciendo un golpe están haciendo algo con los botones, o sea, que cada golpe sí estaba guiado. Sí. Y no, o sea, simplemente hacías la combinación y ya se automatizaba todo el combo. Ya después podías llegar a hacer eso automatizado, que tú podías hacer el combo. Por ejemplo, eso lo vi con Guilty Gear, ya con los de King of Fighter más avanzados también. Y todos han evolucionado metiéndole nuevas cosas, nuevos estilos. Aunque hay ciertas cosas que sí no me gustan, que empezó a llegar con, creo que es con el Marvel vs. Capcom, que ya tú simplemente presionabas los gatillos de atrás y ya hacía el combo automático todo, y entonces ya era simplemente quien carga rápido sus barras y suelta y presiona los botones antes que tú. Pues de hecho Street Fighter 6 tiene 3 configuraciones de control diferentes. Una que es el automático, al que tú siempre estás diciendo, estos los tienen automáticos, el otro, pero ya voy para eso. El otro es la configuración media. Moderna es que se llama. La moderna es que tú puedes, o sea, el automático es que tú puedes sacar poderes y movimientos especiales de una forma muy fácil, o sea, una forma bien tonta. El control moderno, tú puedes sacar movimientos especiales, hacer combinaciones un poquito más complejas, ya te toca ya ser un poquito más delicado en la ejecución. Y el control clásico, pues es el de toda la vida, el que tú cuentas, de que tú quieres hacer un golpe, pues te toca saltar y hacer el golpe y rematar en el aire, y cuando caiga hacerle. Lo bonito que tiene es, de hecho, el control moderno se puede utilizar en competitivo. El automático no, pero el moderno, que es como el intermedio entre los dos, ese sí se puede utilizar en las ranqueadas. La diferencia y la cosa que me pareció súper linda de Street Fighter 6 es que si juegas en control moderno, te pierdes de un montón de posibilidades que sí tienes con el control tradicional. Entonces, cosa como las entradas súper rápidas con golpes débiles para enganchar con más cosas y encadenar y terminar un combo satisfactoriamente es mucho más complicado. No se puede hacer en control moderno. Entonces tiene como esa ambivalencia de que los personajes equilibra. Tu contrincante tiene que saber cómo entrar, que es lo realmente importante. Por eso es que Street Fighter 2 fue tan importante en su momento, porque marcó todas esas bases, los antiaéreos, el juego neutral, los overheads, los golpes bajos o los futsis, que llaman por ahí popularmente. Son juegos que es un juego que realmente sacó todo eso, lo puso ahí en la mesa.
todas estas cosas de los combos, los super especiales y todas estas cosas son vainas, son herramientas que han venido como robusteciendo más los juegos, pero las bases son esas, las bases siempre es lo mismo. Cómo ejecutar bien un antiaéreo, qué antiaéreos tiene disponible tu personaje si te llegan a saltar, cómo contrarrestas. Yo no lo digo porque a veces, me acuerdo que con el de King of Fighters, no sé, había uno que ya no te cambiaba las barras por unos puntos verdes, unos punticos. Es que la que pasa es que pasaba de un juego, llegaba a otro, le hacían un cambio a todo y habían tantas cosas visuales que te decían esto es esto, pero si no tenías idea era la primera vez que jugabas tú, ¿qué es esto? ¿Para qué es esto? Porque ahorita ya puedes usar una barra de poder para potenciar un golpe o simplemente incluso para denegar golpes puedes usar barras en ciertos juegos. Sí, entonces, sí, ha evolucionado mucho con respecto a lo que estaba. Uy, harto. ¿Cuál sería el rival que podría... O bueno, ¿cómo crees que podría venir un futuro rival de Street Fighter o de los juegos que están ahorita en la cúspide? Del mismo estilo, otro Street Fighter, pero cambiando de cara, o sea que ya son otros personajes, pero con la misma mecánica, o puede un juego estilo, digamos, el Soul Calibur o el Tekken o el Mortal llegar a poder competirle a un Street Fighter mecánicamente hablando. Tekken tiene lo suyo. O sea, Tekken es un juego que es técnicamente complicado, no tanto por los combos, sino porque sí requiere que conozcas bien ese estilo o sea, los conceptos básicos tienes que... De hecho, yo no le llamaré conceptos básicos, los conceptos intermedios tienes que tenerlos súper claros para que te funcione, porque todo se puede traducir. O sea, todas las características y mecánicas que tienen los juegos de pelea se pueden traducir a otro perfectamente, pero pues tienen mecánicas diferentes o tienen aspectos y aristas diferentes. Tekken es uno que puede hacerle frente a Street Fighter por lo menos en el panorama competitivo. De hecho, Tekken tal vez existan muy poquitos EVOs que no hayan tenido un Tekken. Sí, creo que siempre ha estado presente y tiene buena... Me arriesgo yo a decir que incluso es más probable que tenga más relevancia en el escenario competitivo de lo que tiene, por ejemplo, Mortal Kombat. Mortal Kombat es una franquicia más mainstream. Depende más de vender que de llegar a los torneos. De pronto, si SNK retomara el camino, hay algunas franquicias que... Hace el año pasado creo que anunciaron el desarrollo de Mark of the Wolf, Garou. Sí. El segundo, la continuación del Garou. El original. El Garou original fue la última versión de Fatal Fury que vimos en arcades y en sobremesas. Y SNK se fue al demonio, se fue al diablo. No supieron manejarse bien en el mercado, no supieron llevar los cambios, perdieron un montón de plata. Uno de los últimos juegos que sacaron fue el Garou. Ahorita con el repunte que han tenido con King of Fighters, el repunte financiero me refiero, como que han tenido un poquito más de combustible y anunciaron Garou el año pasado. Hace poco publicaron una demo. SNK tiene... Latinoamérica siempre ha sido muy cofera. Latinoamérica yo creo que es de los lugares del mundo en donde más se juega King of Fighters. O sea, más que en Estados Unidos, más que en Europa. O sea, el rival directo de Latinoamérica, regionalmente hablando, el rival directo de Latinoamérica o de los latinoamericanos coferos son los asiáticos. Y huelga decir que les hemos mostrado los dientes y mal. Creo que han salido varios jugadores buenos de México, Brasil y bueno, no sé si de Colombia han salido. De Perú creo que Colombia, salieron unos, pero no estoy seguro. Creo que de Colombia fue Xnix, no me acuerdo muy bien. Un colombiano que llegó al top 8 en King of Fighters 13 creo que fue, si no estoy mal. Que llegar a un top 8 es una vaina, es un logro, es un gran logro. Pero sí tenemos registro de campeones del Evo en México, en Perú y en Chile. Y siempre los mejores coferos del mundo hay un latinoamericano de estas inmediaciones. Siempre. Street Fighter sí es un juego más universal, digo. Un juego que sí se juega parejo en todo lado.
Yo creo que SNK, con alguna de sus muchas franquicias que tienen la forma, si le meten juicio, si leen bien el mercado, si leen bien el panorama competitivo, yo creo que ellos sí tienen de dónde para rascarle un pedacito del pastel. No es que se avispen, no es que se pongan de verdad juiciosos a camellarle la vaina como debe ser. Pero yo creo que ellos son los... Yo veo el futuro del gaming, lo veo por ese lado, sin descuidar el resto, ¿no? Claro. Digamos, el otro titán hoy en día es Arc System con todos sus juegos, con Guilty Gear, ¿cómo es que se llamaba este? BlazBlue, BlazBlue, que también es otro juego. y Dragon Ball Fighters, que siempre están en los titulares de los EVOs. Siempre son los juegos de la banderita. Los infaltables del Evo. Así es. Yo creo que el panorama del gaming, de lucha, tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Yo ya como para ir cerrando tema, para ir cerrando el capítulo, yo diría como último comentario que el gran repunte de los videojuegos de pelea casi siempre ha venido de la mano de Street Fighter 6 y el resto viene detrás. A veces lo superan y a veces Capcom la embarra y mete la pata y hace cosas estúpidas pero siempre yo no sé cuál es la magia que tienen. O sea, los videojuegos de pelea estaban en un limbo espantoso hasta que llegó Street Fighter 4 hace algunos años, hace más de 10 años tal vez. Sí, ha sido mucho más de 10 años. Llegaron ellos, mostraron lo que tenían y todo el mundo encantado. Entonces marcaron una tendencia y todo el mundo fue por ahí. Street Fighter 5 fue un batacazo, fue un bache feo. Y ahorita con la publicación del 6 otra vez volvieron a levantar y sí, repuntó otra vez. Sí, porque yo me desenamoré de los juegos de lucha per se, porque estaban dos franquicias que me gustaban mucho, Tekken y Street Fighter. Sacan este juego de Tekken Street Fighter, Cross Street Fighter, y me sentí tan robado que dije no vuelvo a gastarle plata. Y como eran los dos que más jugaba yo, pues pasé mi atención un poco a otros juegos, como retomé otra vez de King of Fighter, porque yo me acuerdo que jugaba mucho. Creo que el de King of Fighter que más jugué fue el 98. Igual. Y después el último creo que fue el 13. El último que se hizo casi en 3D, en 2D, no sé si es el 13. Es el 13. 13, que es un juegazo. Ajá, que sí, está muy bonito ese juego visualmente y como juego es muy bueno. De ahí vi los Guilty Gear y todo, pero nunca entré como me gustaban esos dos, Street Fighter y Tekken. Ya después vi que empezó a evolucionar más y pues igual, yo también no he sido una persona que le guste jugar multijugador, o sea, online. Me gusta más jugar multijugador, pero a la vieja usanza, o sea, mi compañero al lado, mientras estamos ahí matándonos con el control Player 1, Player 2, ahí. Así le puedo tirar el hombro así y hacer que falle. Entonces, como no juego tanto online, o sea, prefiero los modos historia o arcade, de yo mismo vencer hasta el enemigo y ver la historia final. Entonces me pasé un poquito más al lado de Mortal Kombat, pero lo mismo, paso al modo campaña y me olvido del juego, o sea, no pasó ya completamente desapercibido. A mí me pasa últimamente no, desde hace muchos años, desde King of Fighters 98, me pasa exactamente lo contrario. A mí sí me gusta competir. Hay una frase, ya esta sí es para rematar, ya no. Doy mi palabra que no sigo hablando más estúpido. Una frase que yo le decía a un compadre del grupito nuestro, de la cofradía del puño cerrado, como diría el merluzo, a Jorge Iván Apeche, yo le decía que la magia de los juegos de pelea, a diferencia del resto de videojuegos, es que en un videojuego tradicional tú desbloqueas cosas, mejoras a tu personaje, le pones mejor armadura, mejor equipamiento, le pones habilidades, tu personaje es el que mejora. Tú sientes un progreso, clarísimamente, pero el que mejora es tu personaje. Cuando tú juegas juegos de pelea, sobre todo en línea, y así lo juegas contra la máquina, no solamente poniéndote retos autoimpuestos, el que mejora eres tú. O sea, mejoras tus reflejos, mejoras tu habilidad, mejoras tu técnica, mejoras tu estrategia para afrontar un combate. Hay un montón de juegos mentales complicados que se desarrollan en una partida. La forma de hacer baits en un videojuego de pelea es todo un arte. Entonces, el que mejora eres tú.
cada vez tienes un arsenal más grande, cada vez piensas más rápido, cada vez reaccionas mejor. No solamente técnicamente hablando, sino mejor psicológicamente hablando. Sí. Te acostumbras a la frustración, como tienes tandas en las que, pucha, hoy subí mi rank no sé cuántos puntos y tuve 10 partidas y gané 9. Hay días que no ves ni una. Haces 20 partidas y ganas una. Aprendes a luchar contra la frustración, aprendes a tenerte paciencia y te empiezas a dar cuenta, uno de mis comentarios preferidos aquí en el Geekófono, que si quieres mejorar en algo, tienes que esforzarte. Esa es como la lección más bonita que me han dejado a mí los juegos de pelea. Y ahora que lo dices, sí es cierto, porque yo me acuerdo que cuando jugaba The King of Fighter y Killer Instinct, yo siempre los jugué en su momento bueno, hasta que compré Super Nintendo los jugaba mucho en maquinita. Uh-huh. Y era de los que entrabas a jugar, estaba jugando contra la máquina, llegaba otro man, ponía su moneda y me sacaba porque me mató. Y dije, no, tengo que aprender a jugar hasta que logré sacar al que me sacaba. Y ese tío, evolucioné aquí, ya no soy Josué 1, sino Josué 2.1. Así es. Pero digo porque ya no me gusta jugar competitivamente hablando, digamos, online en los juegos. Es por la latencia. Muchas veces me sacaba mucho en su época, por eso ya. Ahorita no sé, tú lo has jugado, yo te he escuchado y que ha mejorado mucho. Uy, pero en su momento, yo estoy hablando de 2009, 2010. Eso era imposible jugar porque se te caía cada rato y pues el internet aquí en Latinoamérica nunca ha sido lo mejor en estabilidad, sobre todo. Incluso ahorita todavía ni siquiera la grande empresa como la que tenemos aquí en Colombia de TV te da publicidad de que sí puedes jugar y todo, y cuando llamas por allá te dicen, no, es que nosotros no te aseguramos estabilidad en el internet. Entonces, ¿para qué se ponen a hacer esa publicidad? Entonces, sí, hasta ahorita todavía está eso, pero de pronto se me anima y vuelvo otra vez a darle online a los combates, porque sí, son muy chéveres los juegos de lucha. Es una forma de liberar estrés agradable, a menos de que tengas una racha de 12 perdidas seguidas y te vas con el estrés a dormir. No, hay que practicar. Hay que practicar, siempre hay que practicar. No, ahorita el netcode de la mayoría de los videojuegos, por lo menos el de Street Fighter 6 es una delicia, se juega muy bien. Ya si la conexión de tu oponente es terriblemente mala, si sientes que estás perdiendo el tiempo, pero no pasa frecuentemente. Antes de terminar y ya pasar con el saludo final, ¿qué juegos recomiendas a nuestro público? Indudablemente Street Fighter 6, sí. indudablemente. Si quieren introducirse al mundo de las peleas, del combate 1 a 1 en sus cositas básicas, recomiendo a montones todo lo de SNK, casi todo lo de SNK. El juego de SNK que yo más me he disfrutado fue precisamente King of Fighters 98. En ese juego tengo un máster en ese juego. Es tremendamente bueno. Tiene todas las herramientas y todas las mecánicas suavecitas para que le cojas el tiro desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Y de pronto recomendaría, a ver, de todo el arsenal de juegos que he jugado. Pues claramente King of Fighters 13. Ese sí ya pide un poquito más de manos, pide un poquito más de habilidad, más paciencia. Los combos son largos y difíciles de ejecutar. Algunos, no todos. Pero cuando lo logras se siente tan bien. No, y que hay o sea, ese juego es el que le enseña a uno que aprender a hacer un combo es un pedazo de la tarea. Cuando tú te estás enfrentando a alguien, no te va a salir. O sea, no. La presión y los nervios te matan, y la falta del estado mental adecuado eso es lo que lo que la práctica te ofrece, volverte inmune a ese tipo de cosas. Entonces yo creo que esos 3 serían los que yo más recomiendo, que son de los que más he jugado, tal vez no los que más, pero sí de los que más he jugado, y son una excelente arenita de juego para la gente que se quiere introducir o que quiere realmente ponerse a jugar en serio, que quiere realmente rankear, que quiere realmente entrar a clasificaciones en línea, o de pronto aventurarse a suerte de jugar un torneito o algo así. Sí, porque igual
aquí hemos hablado de muchos juegos y no solamente estos son los que deberían empezar, sino está el Smash Bros. Si te gusta el estilo, si te gusta los juegos de lucha más estilo artes marciales, pues está el Tekken. Incluso los últimos de Mortal Kombat también tienen algo de eso. Sí. Ahora, si quieres una historia que te cuenten todo eso, los Mortal Kombat y los de DC, ¿cómo es que se llamaban? Es que yo casi Injustice. el Injustice, esos también te cuentan mucho. Los de Tekken últimamente ya también. Los Soul Calibur pues sí han estado abandonados un poquito, pero las últimas versiones también están muy chéveres. Y ya si eres gomoso del anime y todo eso, pues los de Best Blue, aunque son jodidamente difíciles de masterear. Sí, puedes hacer combitos X, pero apréndelos primero antes de meterte a un combate online, porque ahí sí te van a hacer querer cerrar el juego y apagar. O el Dragon Ball, que está genial para jugarlo, porque mucha gente que lo he visto dicen que es súper divertido. Y si te gusta la serie de Dragon Ball en sí, es muy fiel al anime y todo eso. Entonces, yo creo que los que Jorge dice son apenas para alguien que quiere explorar todo el universo, pero en ese universo están estos otros que el que vayas, si te va a llamar la atención, tú escoge como decir el estilo que te guste y ya. Y ahí dale cual quieras. Tal cual. Pues yo creo que con eso nos despedimos, chicos. Espero que les haya gustado este capítulo de Geekófono. No olviden de suscribirse, darle clic, compartir, que todo eso nos ayuda a nosotros. Y bueno, nos vemos para el próximo capítulo del Geekófono. Así es, a toda la comunidad, muchísimas gracias por escucharnos, por entregarnos un ratito de su valioso tiempo. Mientras están lavando platos, mientras están haciendo oficio, mientras están cocinando el almuerzo, que nos están escuchando. Sin derrochar agua. Sin derrochar agua, claramente. Y pues nada, nos vemos en el próximo capítulo. Espero que la pasen bueno, no lo olviden siempre. Manténganse hidratados y nos vemos en el próximo episodio del Geekófono. Así que, chao. Chao.